Muy bien, entonces vamos a hacer el ejemplo 1023. Se trata de un rectificador trifásico controlado de onda completa. Cuando hablamos de onda completa es porque se refiere a que es de 6 interruptores en el caso de ser un rectificador trifásico. Acuérdense que en electrónica de potencia los interruptores se refieren, ¿verdad?, a los dispositivos para llevar a cabo la conmutación, en este caso a los tiristores. Muy bien, entonces dice un convertidor trifásico de onda completa de la figura 1014 se alimenta con una fuente, esta figura, ¿verdad? Aquí vamos a cambiarle. Dice que se alimenta con una fuente trifásica conectada en estrella. Así está conectado el secundario del transformador. Dice que tiene un voltaje de 220 volts, 60 Hz. La resistencia de carga es de 10 ohms. Bueno, nos dan un dato. Dice si el voltaje promedio de salida es igual al 25% del voltaje promedio de salida máximo posible, pues nos piden determinar todo esto, ¿no? En primer lugar nos piden determinar el ángulo de retardo o ángulo de disparo, las corrientes RMS y promedio, las de salida, ¿verdad? También lo mismo para las corrientes del tiristor, la eficiencia de rectificación, el factor de utilización y el factor de potencia. Este parámetro, ¿verdad?, está considerado como un parámetro de rendimiento de los rectificadores. No lo hemos visto, ya en su momento vamos a mostrar la fórmula que tenemos que emplear para llevar a cabo esto. Bueno, entonces vamos a llevar a cabo el desarrollo del problema. Aquí es muy importante que ustedes chequen el tipo de voltaje que les da el problema, ¿verdad? En este caso se trata de un voltaje de línea, es el dato que nos está dando el problema. No es voltaje de fase ni voltaje de pico. Ya les decía yo, no sé si fue a ustedes o al otro grupo, ¿verdad?, que por norma nosotros manejamos 110 en todo lo que es Latinoamérica, todo el continente americano, o bien 220 para un voltaje de línea. Bueno, entonces ajustamos los datos. El BL, el voltaje eficaz de línea, son 200 volts, la resistencia de carga 10 ohms, la frecuencia es en este caso de 60 Hz. Y un dato importante que nos dan para poder obtener el ángulo de retardo es lo siguiente. Nos dice que el rectificador está trabajando a un 25% del voltaje de salida máximo posible. Bueno, entonces a partir de esta condición de trabajo del rectificador es como vamos a obtener precisamente el ángulo de disparo. Bueno, nosotros el día de ayer, cuando estuvimos viendo, ¿verdad?, este tipo de rectificador, veíamos que este rectificador, la forma de onda del voltaje de salida va a depender del momento en que se haga el disparo, el, el disparo de los tiristores, por decir aquí, ¿verdad? El disparo se está haciendo aquí en el cruce por cero en- entre el voltaje, no es cruce por cero, entre el cruce, ¿verdad?, del voltaje C y el voltaje A, que sucede a 30 grados. Entonces, si el disparo de los tiristores se hace aquí, pues va a dejar pasar toda la forma de onda positiva de las tres fases. Pero si el voltaje se hace más allá, ¿verdad?, entonces las áreas que va, o la corriente o la energía que va a transferir a la carga va a disminuir. En la diapositiva, en la última que presentamos, aquí nos podemos dar cuenta todavía de una manera más clara. ¿Qué pasa? Cuando alfa es igual a cero, tenemos el máximo voltaje que puede desarrollar o entregar el rectificador. A medida que el ángulo de disparo aumenta, por decir, cuando alfa es igual a 30, ya empieza a haber cierta deformación. Cuando alfa 60 todavía más, para 90 ya se tiene un modo discontinuo,
puede ser, ¿verdad?, que en un momento la carga se quede sin corriente porque el voltaje se va a cero hasta que viene el otro disparo. Entonces, nos dice ahorita, ¿verdad?, que este rectificador está trabajando, está produciendo, ¿verdad?, un voltaje promedio a la salida que es el 25% de esto. Este es el 100%, el máximo. Entonces nosotros, el dato que tenemos es que el rectificador está trabajando a 25%, no sabemos si a 60, a 90, es lo que queremos determinar. Bueno, entonces partimos del dato siguiente. El voltaje de salida presente o actual dice que es igual al 25% del voltaje de salida máximo posible. Nosotros sabemos que el voltaje de salida promedio en este tipo de rectificador es igual a BCD por raíz de 3 a 3 por raíz de 3 por BM sobre pi por el coseno de alfa. Recuerden que esto nosotros lo deducimos ahí cuando integramos y aplicamos ahí la componente de Fourier, nos dio esto, ¿no? Este es el voltaje promedio de salida, el que estamos utilizando ahí. Entonces vamos a sustituir nosotros esto tanto acá como acá, pero acá BCD máximo, ¿cuándo sucede? Hace un momento que veíamos las gráficas decíamos que el voltaje de salida máximo posible va a suceder cuando alfa sea igual a ¿quién? A 0. Por esta razón queda así. BCD lo sustituimos por esto, ¿verdad? Todo esto. Y acá ponemos 0.25%, o sea, 0.25 que equivale al 25% de BCD máximo. Pero BCD máximo, en este caso, alfa vale 0. Acuérdense que cuando tenemos el coseno de 0, ¿esto qué me da? Pues esto me da finalmente 1. Entonces, esta parte se va a reducir a lo siguiente. Quedaría esto así. Así. Ahora de aquí nosotros vamos a despejar el coseno de alfa. Todo esto, ¿verdad?, va a quedar dividiendo a esto, porque ya el coseno de 0 se hizo igual a 1. Esto entre esto va a ser igual a 1, de tal manera, ¿verdad?, que solamente me va a quedar el coseno de 0.25. Y como necesito alfa, ¿verdad?, entonces vamos a aplicar la función coseno inverso, de tal manera que alfa será igual al coseno inverso de 0.25, y entonces observamos que el ángulo de disparo al cual está trabajando el rectificador es de 75 grados. Es más o menos, está entre esto y esto, de tal manera que ahí es donde se puede obtener el voltaje, el 25% del voltaje de salida máximo posible, ¿sí? Aquí es 60, acá es 90, entonces está entre esos dos valores. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que estamos haciendo ahorita. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas que tengan? ¿Ninguna duda tienen? Muy bien, entonces esto que tengo aquí, ¿verdad?, que estoy redefiniendo alfa igual a alfa y float 5, esto nada más es un comando que trae aquí el programa para evitar que cuando yo sustituya esto en la siguiente ecuación no me salga todo el chorizo, porque acuérdense que el programa cuando sustituimos algo sustituye los 15 decimales después del punto. Entonces con este comando ya evitamos esto. Ahorita les voy a mostrar de qué se trata. Bueno, entonces ya que nosotros tenemos el ángulo de disparo alfa, ya podemos obtener todo lo demás que dice el problema. Si yo calculo por error alfa, todo lo que haga posteriormente va a estar erróneo. Entonces mucho cuidado a la hora de calcular alfa. Bueno, el punto 2 nos piden determinar la corriente RMS y promedio de salida. Bueno, vamos a ver cómo le haríamos nosotros cuando empezamos a trabajar con analizar este rectificador. Vimos, ¿verdad?, que la corriente promedio de salida se puede obtener así, dividiendo el voltaje BCD entre RL en el caso de que tenga BCD. Pero si no lo tengo, puedo utilizar esta regla, que es lo mismo, es
como si dividiéramos esta ecuación de BCD entre RL. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar aquí para encontrar la corriente promedio, pero aquí lo que me piden primero, sí. A ver acá, perdón. Lo que me piden primero es la corriente RMS. Nosotros también sacamos una ecuación para IRMS. Acuérdense que lo más laborioso fue sacar el voltaje RMS de salida, y luego ya con el voltaje RMS de salida sacamos esta ecuación para IRMS en el caso de que tuviéramos ya este dato, pero si no lo tenemos, pues podemos utilizar esto, que no es otra cosa más que la ecuación del voltaje RMS entre RL. Bueno, entonces vamos a ocupar esta ecuación. Aquí, como pueden ver, aquí tenemos cálculo de la corriente RMS de salida. Esta es la ecuación que vamos a ocupar, pero observen que aquí en la ecuación, esta ecuación para calcular IRMS está en términos de BM, y BM es un dato que no tenemos, porque a nosotros nos dieron como dato el voltaje de línea. Abusados con esto. En uno de los problemas pasados, ahí les di, ¿verdad?, las diferentes relaciones entre lo que es un voltaje de fase con respecto a uno de línea, cómo se relaciona el voltaje de pico con el voltaje de fase, el voltaje de línea con el voltaje de pico, en fin. Entonces ahí ustedes tienen esas ecuaciones. De tal manera, ¿verdad?, que el voltaje de pico nosotros lo vamos a poder interpretar de esta manera, lo vamos a poder obtener, de esta manera, como la raíz de 2/3 de ¿quién? Del voltaje de línea. Esto nos da un valor de 179.6 volts. Igual estoy utilizando el mismo comando. Ahorita van a ver qué pasa si quito este comando. Ya una vez que nosotros tenemos el voltaje BM, pues ya podemos sustituir todos los datos que tenemos en la fórmula, y esto quedaría así. Me quedaría raíz de 3 por BM, que son 179.629 de acuerdo al valor que obtuvimos acá, más un medio por 3 por raíz de 3 sobre 4pi por el coseno de ¿cuánto? De 2 por 75.522 radianes. Esto me da una corriente de 11.566. Fíjense qué pasa si yo elimino este dato, este comando. Fíjense qué va a pasar aquí cuando se sustituye BM. Me sustituyó todo, ¿verdad? ¿Sí pueden ver? Aquí ya cuando lo pongo, ya queda con las cifras que yo ajusté. También si llegara yo a borrar esto, ¿verdad? Fíjense cómo cambia. Si yo llegara a borrar esto, se sustituyen las 15 cifras de alfa aquí en la ecuación. Entonces esto, ¿verdad?, se vuelve medio tedioso. Entonces, si ustedes quieren y están trabajando con este programa, pueden utilizar este comando para que de esa manera ustedes vayan controlando el número de decimales que se sustituyan en cada una de las fórmulas. Bueno, entonces ya tenemos IRMS. Aquí también utilicé el comando porque IRMS la vamos a utilizar posteriormente. Bueno, ahora necesitamos también la corriente promedio de salida. Hace un momento nosotros mostramos la corriente, ¿recuerdan? Antes de esto, aquí tenemos la corriente de promedio de salida. Esta es la fórmula que vamos a utilizar: 3 por raíz de 3 por BM sobre pi por RL por el coseno de alfa. Esta es la que estoy utilizando, esta. Entonces, pues simplemente sustituimos, ya tenemos todo. Tenemos BM, tenemos RL y tenemos alfa. De tal manera, ¿verdad?, que la corriente promedio de salida me queda así: 7.428 amperes. Utilizo nuevamente el comando para que cuando la utilice posteriormente no me sustituya el programa todo el chorro de decimales que aparecen ahí. Bueno, ¿dudas hasta aquí con esto que llevamos hasta ahorita? Bueno, parece que no hay duda porque nadie dice nada. Entonces vamos a calcular las corrientes RMS y promedio del tiristor, que son IR e IA. Nosotros tenemos una ecuación para calcular IR.
Acuérdense cuando estuvimos realizando el análisis, veíamos, voy a recordar lo que vimos, lo que analizamos en este mismo tipo de sistema, pero con diodos, o sea, un puente rectificador trifásico no controlado que tiene diodos. Recuerdan que pasaba, ¿verdad? Que cada diodo conducía durante 120 grados. T1 o D1 conducía de aquí a acá en el caso de D1. Entonces, T1 aquí va a seguir siendo lo mismo. En el caso de que alfa fuera de 0 grados, pues sí serían 120 grados los que conduciría cada periodo, cada diodo, perdón, o cada tiristor en este caso. Pero cuando alfa es mayor a 0, entonces, ¿qué pasa? Pues aún así, a pesar de esto, ¿verdad? Cada diodo va a estar conduciendo la tercera parte de toda la conducción que se tiene para poder obtener la corriente de salida. Entonces, con este razonamiento nosotros nos vamos a situar acá en el contexto del problema para poder decidir lo siguiente. De cierta forma ya lo habíamos hecho cuando estuvimos analizando las fórmulas. Habíamos dicho que debido a que cada tiristor aporta corriente a la carga durante la tercera parte del periodo, pues entonces simplemente dividimos la corriente RMS de salida entre la raíz de 3. Ya tenemos la corriente RMS de salida, entonces aplicamos esta fórmula directamente y el resultado, ¿verdad?, nos da de 6.678 amperes. Y para la corriente promedio, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ahí simplemente dividimos la corriente promedio de salida, pero entre 3. Esta siempre se tiene que dividir entre la raíz de 3 porque se obtiene de un valor medio cuadrático, o sea, de la raíz cuadrada. Esta no, es el valor promedio, simplemente lo dividimos entre 3 y ya tendríamos entonces la corriente de 2.476 amperes. No sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. Muy bien, bueno, llegamos a otra parte, ¿verdad? Que es determinar la eficiencia del circuito, la eficiencia del rectificador. Este parámetro, esta ecuación, nosotros ya la utilizamos, me parece que en dos problemas anteriores. En su momento les dije que esta ecuación era válida para cualquier tipo de rectificador, ya sea controlado o no controlado, monofásico, trifásico, polifásico, de media onda o de onda completa. O sea que es la misma fórmula, esta es una fórmula general para todos los tipos de rectificadores. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Pues nosotros sabemos que la eficiencia se obtiene, ¿verdad?, como el cociente de la potencia DC entre la potencia DC y el resultado lo multiplicamos por 100. Bueno, y la potencia DC se puede obtener a partir de los parámetros DC. ¿Cuáles son los parámetros DC? Pues son precisamente el voltaje BCD y la corriente ICD. Pero si no tengo estos, puedo utilizar cualquiera de las fórmulas de potencia, ya sea I cuadrada por R, o B cuadrada por R, o B por I. Lo que tenga es lo que vamos a utilizar. Si recuerdan lo que hemos estado calculando anteriormente, nos pidieron calcular ICD e IRMS en el inciso, en el apartado número 2. Entonces, lo más conveniente es utilizar esta fórmula para PCD y esta fórmula para PCA. Porque ya tenemos ICD e IRMS y también tenemos RL. Bueno, entonces, si aplicamos estas fórmulas, la eficiencia quedaría de esta manera. Fíjense bien. ICD al cuadrado por RL sería la potencia de CD, y RMS al cuadrado por RL sería la potencia de CA, y lo que resulte hay que multiplicarlo por 100. Aquí nos damos cuenta que RL y RL se hace igual a 1 porque están como factor, y este cociente elevado al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A ICD entre IRM, todo ello elevado al cuadrado. De esta manera nosotros simplificamos ya la ecuación para la eficiencia, y sustituyendo los datos correspondientes de la corriente promedio y de la corriente
RMS, resulta entonces una eficiencia del rectificador tan solo del 41%. Esta eficiencia, ¿verdad?, es pequeña. ¿Por qué razón? Porque, como mencionamos, a medida de que el ángulo de disparo es grande, aquí acuérdense que es de 75 grados, la eficiencia también disminuye, incluso el factor de potencia va a ser bajo. ¿Por qué razón? Porque hay mucho desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Bueno, ¿alguna pregunta, duda que tengan hasta ahorita con esto? ¿No hay ninguna duda? No, profe. Bueno, este parámetro que vamos a calcular a continuación, que es el factor de utilización del transformador, se refiere, ¿verdad?, en qué medida se está aprovechando el transformador en esta aplicación. Bueno, y para calcularlo se emplea lo siguiente, viene siendo parecido a esto, es la potencia de CD, pero dividido entre la potencia PS. PS, ¿quién será? La potencia de entrada. ¿Qué es la potencia de entrada? Pues la potencia del transformador. ¿Cómo calculo la potencia del transformador? Pues con el voltaje que ya tengo el voltaje de línea que me dieron como dato y puedo calcular la corriente. Entonces, teniendo la corriente en una fase y el voltaje ya sea de fase o de línea, podemos nosotros encontrar la potencia que suministra el transformador, que aquí se le llama potencia de entrada. Ok, entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Vamos a calcular primeramente la potencia de CD. Hace rato, ¿verdad?, la indicamos, mas no la calculamos porque se eliminó RL. Entonces aquí pues ya la podemos hacer. Ya tenemos ICD, tenemos IRL, sustituimos los datos correspondientes. Para ICD 7.428 amperes y 10 ohms para la resistencia. Acuérdense que la corriente va elevada al cuadrado, de tal manera que la potencia de CD resulta ser de 551.752 watts. Y ahora, la potencia de entrada, ¿cómo la podemos obtener? Se puede obtener de dos maneras. Así como decíamos hace rato, la corriente en una fase por el voltaje de fase, y esto lo multiplicamos por 3 porque son 3 fases. O bien la corriente de una fase por el voltaje de línea por raíz de 3. Pues nos vamos por aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos el voltaje de línea. Acá tendríamos que calcular el voltaje RMS de fase. Entonces vamos a utilizar esta ecuación, raíz de 3 por BL, por la corriente de entrada de una de las fases del transformador. Bueno, nosotros tenemos una ecuación, fue la última que deducimos cuando estuvimos analizando este tipo de rectificador, ¿recuerdan? Es esta. Habíamos dicho que la corriente eficaz de entrada era igual a 2/3, la raíz de 2/3 por la corriente RMS de salida. ¿Sí recuerdan por qué? Porque en este tipo de rectificador, cada fase aporta corriente a la carga cuando es la más positiva y cuando es la más negativa. Recuerden que luego tomamos como ejemplo el mismo rectificador pero con diodos. En ese caso, acuérdense que la fase A, por decir, conducía de 30 a 150, que era el intervalo, ¿verdad?, donde era la más positiva, pero también conducía acá de 210 a 330. Entonces, es cuando era la más negativa, 120 y 120, 240, que son las 2/3 partes del periodo. Pero en este caso, pues cada fase va a aportar corriente a la carga, no necesariamente 120 grados, porque va a depender de en qué momento se haga el disparo. Lo que sí sabemos es que una de las fases va a aportar 2/3 partes de la corriente
durante el periodo que le llega, ¿verdad?, a la carga, cuando es la más positiva y también cuando es la más negativa. Por esta razón, la corriente de entrada nos quedó de esta manera. Vamos a utilizar esta, ¿verdad?, porque ya tenemos IRM. Entonces regresamos al problema y tenemos aquí la fórmula, ¿verdad? Y S es igual a raíz de 2/3 por IRMS. Y esto produce una corriente de entrada de 9.44 amperios. Bueno, vamos a sustituir ahora en la ecuación para la potencia de entrada, que sería raíz de 3 por BL. Acuérdense que era 220 volts por 9.44. Esto produce una potencia de 3.598 kilowatts, o sea, 3.598 watts. Ya con esto, pues finalmente nosotros podemos sacar esto, que era el factor de utilización. PCD, que la sacamos hace un momento, fue de 551. Y PS, que la acabamos ahorita de obtener, 3.598, nos da finalmente un factor de potencia de 0.153. Es decir, se está aprovechando de una manera muy pobre, porque realmente lo que se está aplicando a la carga es esto, y esto es lo que está generando el transformador. Tan solo el 15%. Bueno, ya por último, ¿verdad?, vamos a calcular el factor de potencia. Para este tipo de rectificador, el factor de potencia, como veíamos hace un momento, les comentaba cuando sacamos la eficiencia, depende mucho del ángulo de disparo, es decir, de dónde se haga la activación de los tiristores. ¿Por qué razón? Porque entre más grande es el ángulo de disparo, más retardo, más desfasamiento hay entre la fundamental del voltaje y la corriente que se genera. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, en este tipo de rectificadores de cargas no lineales, el factor de potencia depende de dos factores: el factor de desplazamiento, que es el coseno del ángulo de desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Entonces aquí nos damos cuenta que a medida de que el ángulo crece, el coseno se hace cada vez menor. Y otro parámetro también que tenemos es el factor de distorsión. Vean que a medida también de que crece el ángulo de disparo, la forma de onda de la corriente cada vez se va distorsionando más, va a tener más contenido armónico. Entonces, esto provoca, ¿verdad?, que el factor de distorsión también disminuya. Bueno, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hay una forma aproximada, ¿verdad?, de calcular el factor de potencia para este tipo de rectificador, ¿verdad? Algunos lo calculan de esta manera, como la potencia de SA entre la potencia de entrada. La potencia de SA, no sé si recuerden que la calculamos o no la calculamos anteriormente. No la hemos calculado, ¿verdad? La potencia de SA es igual a la corriente IRMS por RL y da 1338. Entonces ya dividimos 1338 entre la potencia que calculamos hace un momento, pues ya de esta manera nosotros sacamos el valor aproximado del factor de potencia. Y ahí tendríamos ya, ¿verdad?, finalmente este resultado para el factor de potencia, que es en este caso de 0.37. Bueno, preguntas que tengan hasta ahorita. Bueno, entonces, si no hay preguntas, aquí la vamos a dejar. Ya, si Dios quiere, mañana terminamos esta unidad. Voy a buscarle otros ejemplos por ahí en los libros que tenemos, y ya mañana continuaríamos con esto. ¿Sale? Aquí la dejamos entonces y ya mañana nos vemos.